La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Señor presidente, hemos recibido un reemplazo de la diputada Mercedes Bulnes, que será reemplazada en la sesión de hoy por el diputado Patricio Rosas. Eso es todo lo que hemos recibido. Muchas gracias, señora secretaria. La sesión, sobre la cuenta, sobre puntos varios. ¿Alguien telemático? Pucha, que estamos fome hoy día. Ya. ¿Ah? ¿Están todos? Sí. Ahí sí, hola presidente, Hola. buenas tardes. ¿Cómo está, diputada? La sesión tiene por objeto tratar, en primer lugar, conocer la opinión de la modificación aprobada por el Senado al proyecto de ley que modifica y prorroga la vigencia de la ley 18.450 que aprueba normas para el fomento de la inversión privada en obras de riego y drenaje, boletín 14.068-01. Para esto se encuentran invitados el día de hoy el presidente de Fedefruta, don Jorge Valenzuela, y el el secretario general de ASOEX, don Luis Fernando Lugo. ¿Luso? No, Rodrigo Gallardo. Perdón, Rodrigo Gallardo. Don Rodrigo Gallardo. Entonces, ¿está telemático don Jorge Valenzuela? Presidente, sí. ¿Cómo está usted, don Jorge? Si quiere, partimos por usted. Bueno, ok, ningún problema. Voy a ser súper breve, presidente. Primero saludar a todas las diputadas y diputados de la comisión. Muchas gracias por la invitación. La verdad que, como ustedes saben, Fedefruta es una asociación de 29, es una federación de 29 asociaciones gremiales entre Copiapó y Chile Chico hoy día. Y me han llamado harto, incluso tuve la posibilidad de hablar con el director de la Comisión Nacional de Riego, a quien veo aquí. Me han llamado harto por las dudas que genere el ruido que ha metido esta modificación. La verdad que para nosotros, los productores de fruta, esta ley, la 18.450, ha sido una de las, si no el mejor instrumento que tiene el Ministerio de Agricultura para apoyar a los agricultores, el fomento y todo lo que ha significado en términos de eficiencia en el uso del agua, la ampliación de las zonas frutícolas, la incorporación de productores de todos los tamaños, ¿no es cierto?, da la posibilidad de poder regar, tecnificar hoy día los campos. Y por supuesto que vemos con preocupación el que se limite hoy día a las 50.000 UF este subsidio, porque sobre 50.000 UF queda con un 2% de subsidio de apoyo. Y ahí creo que se afecta mucho todo lo que son los medianos productores. Hoy día hay un concepto medio ambiguo, equivocado, de que un productor de 50 hectáreas es un latifundista o una persona rica. Y la verdad que son agricultores que hoy día, con toda la competencia a nivel internacional, con todos los problemas que hemos tenido en el último tiempo de eficiencia en el agua, productivo, obviamente que esto no es una realidad. Así que ese es un punto que vemos con mucha preocupación. También he tenido la oportunidad de conversar con gente del Ministerio, nuestra inquietud de este súper apoyo a los pequeños agricultores, lo cual por supuesto que hay que apoyar. No hay que desconocer que dentro de las zonas rurales donde nosotros estamos, probablemente los pequeños agricultores son los que menos tecnificados están. Y por supuesto que hay que avanzar en eso, pero no se habla nada de medidas de apoyo, de capacitación a esto. Hoy día entregar un equipo de riego es como entregarle un Ferrari a alguien que no tiene licencia a conducir. Y la verdad que se deja de aprovechar todos estos equipos que son altamente tecnológicos si no hay un apoyo, una capacitación, un soporte importante por parte de la gente que entrega los subsidios. Ese es otro punto que nosotros vemos también con preocupación, y creo que es algo que debería quedar resuelto de cómo se va a hacer esto, porque el productor INDAP
tiene acceso a esto, tiene transferencia tecnológica, tiene apoyo, pero el productor INDAP, ¿cuánto será? ¿Un 5 o 6%? Pero todos los medianos productores y los pequeños no INDAP quedarían sin medidas de transferencia, capacitación, como le digo, en estos equipos, en esta tecnología que ha avanzado mucho. El tercer punto, que también es bueno hoy día conversar y contarle a ustedes, que dentro del mundo del riego han surgido una cantidad importante de empresas de ingeniería, pymes que se han dedicado a la incorporación de tecnología. Hoy día hay un montón de startups de jóvenes, agrónomos, ingenieros, que yo tengo a unos que trabajan conmigo que vienen y miden con sondas de capacitancia la eficiencia en el agua, entrega un informe y uno hace mucho más eficiente el uso del agua, más de lo que ya lo hacemos, digamos. Entonces, también al limitar esto, queda un montón de gente, asesores, ingenieros, técnicos, pymes, que se han desarrollado hoy día en el mundo del riego y de la agricultura de precisión. Por lo tanto, creo que hay muchas contradicciones en esto de que definitivamente esto es en épocas de sequía, en la crisis que llevamos 11 años, es una herramienta para hacer eficiente el uso del agua, así lo ha demostrado. Un riego tecnificado, desde el más básico que un riego californiano hasta uno tecnificado de alto estándar, está entre el 80 y el 95% de eficiencia en el uso del agua. Entonces, limitar a los agricultores, no importa el tamaño, es súper contradictorio, porque aquí el tema es hacernos cargo de un recurso que es escaso, cada vez más va a ser más escaso. También, como todos ustedes saben, hoy día la fruticultura en Chile se ha ido desplazando hacia el sur, básicamente, primero, por el agua, ¿no es cierto? Segundo, por la incorporación de especies como el avellano europeo, nogales, y también desde el punto de vista de la incorporación tecnológica de la genética en frutales incluso de carozo, que permiten hoy día ir a plantar en zonas que antiguamente no se consideraban como frutícolas, dado que llovía en épocas de plena floración, etcétera. Hoy día existen las herramientas genéticas para poder hacer eso. Entonces, también esta ley apoya a la canalización ahora de riego de menores tamaños, que hoy día es precisamente lo que necesita de Biobío al sur, ¿no es cierto?, estos ríos que no están canalizados, y al incorporar estas zonas, estos suelos, se va a producir el efecto de dar la alternativa también a los agricultores para que se puedan ampliar el uso de cultivos, a no solamente dedicarse a los cultivos y a los animales, sino también tener la posibilidad de hacer fruticultura, como lo han hecho muchos del sur, sino incorporar más fruticultores a la zona sur, al desarrollo de estos frutales. Básicamente, eso es, presidente, diputado, lo que yo quería comentarles desde el punto de vista de los productores de fruta y ver cómo podemos apoyar y hacer las modificaciones que sean necesarias para que esta ley no quede tan limitada, sino que siga siendo de uso de todos los agricultores. Yo algo le comenté al director de la Comisión Nacional de Riego, pero quizás es bueno hacer un análisis, un estudio de que todos los grandes productores, cuánto le han entregado un subsidio promedio en los últimos 15 años, y no creo que está lejos de ser el 100%, ¿no es cierto? Y ver cuánto será ese subsidio, si será del 20, 30, 40%, y quizás fijar ahí una base, o bien poner más filtros técnicos para la incorporación del subsidio, pero no dejarlo a un número por venta. Yo creo que eso, hoy hay muchas más herramientas técnicas para poder filtrar, ¿no es cierto?, el aporte. Muchas gracias, presidente. Gracias, don Jorge Valenzuela. No sé si por parte de Fedefruto ustedes tendrán alguna presentación o algo que poder adjuntar, toda vez que nosotros tenemos que mañana resolver o hacer hacerle una propuesta a la sala de votación respecto a esta norma. Entonces, por lo que alcancé a ver, era principalmente el artículo primero. Tenemos una minuta, presidente. Tenemos Sí, una minuta que se la puedo mandar por mail para toda la comisión. eso, principalmente para poder ver desde de su organización cuáles son las normas que a ustedes les complican, para ver en el fondo de la comisión cómo finalmente nos ponemos de acuerdo en cómo poder mejorar el proyecto. Ningún problema, muchas gracias. Yo se las mando por mail a la secretaria que me envió todo el Zoom.
Perfecto, muchas gracias. Una pregunta antes que se vaya. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Perdón, ¿usted tiene un rato más, don Jorge? Por supuesto, aquí estoy. Sí. Diputada Nullado tiene la palabra. Importante que no se vaya, don Jorge. Entiendo la preocupación que tiene, pero tengo una inquietud con respecto a lo que usted señaló, que el criterio respecto a las ventas, las 50.000 UF, ¿usted considera que esto terminaría afectando a muchos fruticultores? Y que también al leer su declaración señalaba de que el 82% de las superficies estarían quedando fuera de la ley. Entonces quisiera preguntarle, como usted señalaba bien, que no le parece el criterio de las ventas y que en las sesiones anteriores igual se hicieron estas consultas y donde está también por ahí el director de la Comisión Nacional de Riesgo, ¿está conectado? Porque igual él pudiera aclarar. Entonces yo siento que en, en las preocupaciones que tiene usted, pareciera ser que esto ya estaba como resuelto en la aclaración. Entonces por eso mi pregunta es si en esa superficie que usted señala, la producción es mucho mayor que las 50.000 UF de la que usted señalaba en su declaración, donde decía que también un fruticultor podía quedar fuera con 20 hectáreas. Entonces quisiera que me aclarara cuál era esos tipos de agricultores y si ellos han recibido o no algún financiamiento de manera asociativa, cuál es la forma de trabajo que se tiene, porque como usted bien señalaba de que lo han estado llamando de las diversas asociaciones gremiales y estas de qué tamaño son las que le están llamando, por esa es mi preocupación, porque también en esta comisión, como lo ha planteado el presidente y lo dijo el director, el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego, al señalar que de alguna manera hay que buscar las soluciones, nadie está cerrado a todo aquello, y por lo tanto creo que en, en las declaraciones suyas me quedaron esas inquietudes y lo que usted expone justamente no me queda muy claro en su exposición con lo que había señalado anteriormente. Ese, Gracias, diputada. Sí, Gracias, diputada Nullado. le explico. Ah, perdón. No, adelante, tiene la palabra. Sí, perdón. Sí, le explico, diputada. Mire, por ejemplo, lo voy a llegar a la matemática. Un productor, hoy día el 83% de los productores de Maule, de que son productores de cereza, Maule es una zona básicamente cerecera, tiene una superficie de 50, 70 hectáreas, más o menos, ¿eh? Por ahí están, en forma asociativa o en forma individual. Un productor de 50 hectáreas, esta matemática ya la discutimos el otro día con el secretario ejecutivo, pero un productor de 50 hectáreas de cereza que produce un promedio de 15.000 kilos por hectárea, entre 12 y 15.000 kilos por hectárea, hoy día son 750.000 kilos de cereza. El precio promedio está alrededor de los $3.20. Estamos hablando de $2.400.000 por 780 pesos. Son los 1.800 millones de pesos, son las 50.000 UF. Entonces, y estoy dando puro promedio, ¿eh? Hay variedades que producen más, que producen menos. Ese tipo de productor quedaría fuera. También puede ser de 40 hectáreas, también puede ser un mix de un productor que tenga uva de mesa, mandarina. En la región metropolitana, Melipilla también quedaría fuera con 50 hectáreas. El promedio frutícola nacional está en torno a las 60, 50 hectáreas. Entonces, sí se afecta. Porque cuando hablamos de los grandes productores, aquí los grandes productores frutícolas son súper pocos. La mayoría de la producción frutícola chilena son superficies que van entre las 40 y las 80 hectáreas. Esa matemática, diputada, es la que nosotros tenemos. Yo soy productor de cereza y vivo esta cuestión, entonces la tengo esa matemática muy... Yo acá en la zona mayor, en la sexta región, he postulado los subsidios y nunca me he ganado más del 40% por la zona. Lo que yo les quiero transmitir es que creo que no es bueno limitarla a las ventas, sino que
que también se puede poner más filtros técnicos de la zona. ¿Por qué una zona frutícola o una zona que no es frutícola hoy día, que se puede, ¿no es cierto?, a través de la hora de riego hacer frutícola, con lo que implica la fruticultura, ¿no es cierto?, para que va a mostrar los beneficios económicos y sociales que tiene, porque ya están demostrados en los 40 años de fruticultura, que harían limitadas por las ventas. También, ojo, hay productores que tienen 30 hectáreas, pero también tienen un camión que presta servicio en los packing, tiene un almacén y ahí se suma todo, y puede que se pase también de las 50.000 UF. Entonces, no poner la cara del latifundista como el beneficiario, ¿no? La cara de los fruticultores es completamente distinta. Muchas gracias, don Jorge. No sé, Wilson Ureta, que está conectado, también podría responderle o hacer quizá un contrapunto a lo que ha dicho don Jorge Valenzuela. Presidente, muy buenas tardes, y buenas tardes a las diputadas, diputados que están presentes en la comisión presencial o online. Bueno, saludar por su intermedio, presidente, a don Jorge Valenzuela con mucho afecto. El otro día estuvimos conversando, yo creo, en buenos términos también los puntos en común y las diferencias también al respecto, pero creo que es una buena instancia esta para que él pudiera exponer sus puntos. Presidente, si no me equivoco, yo tengo mañana espacio para hacer la última intervención, ¿cierto? Sí, así es. No, sí, era por si tenía la respuesta. Sí, tengo aprovechando, pero si no, mañana usted tiene... Sí, adelante. Tengo un par de comentarios solamente, que haciendo mención solo a algunos datos que mencionó don Jorge. Bueno, contarle un poco para tranquilidad de que los temas de conducciones extrapediales, eso la bonificación no excluye a ningún tipo de productores. Lo habíamos conversado que hoy casi el 60% de los recursos de la CNR se destinan a obras extrapediales asociativas, y en eso van a poder seguir postulando, en el caso de las conducciones que hizo mención don Jorge. En el caso de los agricultores INDAP, que por cierto esta ley no solo aborda a los agricultores INDAP, son cerca del 80% de los agricultores, son cerca de 230.000 agricultores de los 280.000, pero si excluyéramos a los INDAP incluso del análisis, solo el 1,8% de los 85% de los agricultores de las empresas quedaría fuera de la ley de riego. Si sacáramos todos los INDAP, o a los INDAP que no declaran renta, quedaría solo el 1,85% fuera de los beneficios de la ley en los proyectos individuales. En los asociativos están incluidos. Y yo creo que no mucho más, presidente, solo que hacer mención también un poco de lo que mencionó don Jorge, que mencionó que los ingresos, o sea, el rendimiento de 15.000 kilos por hectárea, por ejemplo, en una cereza, y a $3 el kilo, en puesto en predio, son cerca de 36 millones de pesos por hectárea de ingresos. A eso evidentemente hay que restarle los costos, y ahí se saca el margen, pero pareciera un cultivo... y esos rendimientos me imagino que los logran full tecnificados, porque si no son rendimientos más bajos. A eso hay que, bueno, restarle los costos, evidentemente se obtienen los márgenes, pero pareciera altos ingresos, pues. Eso, presidente, bueno, fraternal saludo a todas las asistentes. Gracias. Aprovecho una duda, don Wilson, no sé si la tiene hoy día, la puede tener mañana. Una cosa es la cantidad de agricultores, que obviamente los pequeños agricultores deben ser en cantidad mucho más, pero otra cosa es en cantidad de hectáreas. No sé si tendrá el número de la cantidad de hectáreas que tienen los pequeños y grandes, por decirlo de alguna forma, para entender cuál es la superficie de riego regada por los medianos y grandes productores, para saber cómo poder maximizar el uso del agua, que al final es lo que más nos importa en esta ley. Tal como me comprometí la semana pasada, mañana presentaré datos al respecto de eso, segmentados por estrato. Haremos análisis más centrado en las superficies, que es lo que pidió el diputado Trackbert, y podré mostrar alguna información que aporte ese debate. Ok, perfecto, muchas gracias. Diputada Ana Avellán. Gracias, presidente. Junto con eso, don Wilson, me gustaría dejar claro lo siguiente. No es tan fácil como decir para tal, por ejemplo, para manzanas, la utilidad o la facturación es X, por lo tanto, de acuerdo a su facturación, puedo catalogar al productor en grande, mediano, chico, no tengo idea.
Porque como usted bien sabrá, no sé si usted sabe algo de agricultura, solamente de riego, pero todo depende mucho también de la variedad. Porque obviamente, por ejemplo, en manzana no es lo mismo la gala que, no sé, alguna otra, no se me ocurre en este minuto otra, la Pink Lady, por decirle. Porque obviamente los precios de cada una de ellas son diferentes. Los rendimientos también son distintos. Y por lo tanto, dado eso, el meter todo en un mismo saco y decir, los productores de manzana ganan X plata o facturan X plata, cuando en muchos casos a lo mejor el productor va a salir para atrás con la variedad que tiene, o a lo mejor va a ganar mucha plata, va a depender del mercado, depende de un montón de cosas. Primera cosa. Segunda cosa, me parece tan malo que esto se segregue de acuerdo a facturación y no de acuerdo a otros criterios más bien técnicos, que de verdad me parece que aquí estamos súper equivocados en el tema. Por otro lado, también quiero manifestarle lo siguiente, si bien es cierto que en la zona de Maule, por ejemplo, y probablemente en la zona de Ñuble, no estoy segura, pero puede ser, hay pocos productores medianos, porque para mí son medianos lo que para usted probablemente son grandes, también creo que ahí la forma de catalogarlos difiere bastante, porque usted los califica de acuerdo a lo que venden, yo los califico de acuerdo a su producción, de acuerdo a la cantidad de hectáreas, otro criterio. Pero probablemente en esas zonas del país no son tantos los que postulan a riego, pero si yo me voy, por ejemplo, a la zona de Biobío, sobre todo a la zona de la Araucanía, donde tenemos un tema de sequía y la gran mayoría de los suelos son de secano por lo demás, y donde sí está aumentando tremendamente la producción de frutales, obviamente esos productores que a lo mejor para usted, de acuerdo a la categoría de cuánto facturan, pueden ser grandes, para mí son medianos o pequeños, esos agricultores probablemente sí van a estar interesados en postular a riego. Entonces, cuando vemos que el agricultor, que de acuerdo a ustedes está catalogado como mediano o grande, postula o tiene una posibilidad de un 2% para postular a estos temas de riego, me parece absurdo. Yo creo que aquí el porcentaje debe variar absolutamente. O sea, yo creo que aquí hay un error de foco tremendamente grande. Eso, presidente, gracias. Muchas gracias, diputada Avellán. Bueno, precisamente eso es lo que tenemos que proponer nosotros mañana a la sala respecto de uno o más artículos que pudiesen pasar eventualmente a una comisión mixta. Es precisamente, y probablemente uno de los temas más complejos de sacar adelante va a ser precisamente el cálculo de qué se entiende por mediano. Esa es parte de la discusión que hemos estado teniendo. ¿Ah? Y en el porcentaje, pero eso ahí debiésemos tener más acuerdo, y eso es precisamente parte de la propuesta que nos va a hacer el Ejecutivo, espero mañana, al menos respecto al porcentaje. Después veremos el tema del tope. Eso va a ser decisión probablemente del Pleno de la Cámara. ¿Alguna pregunta más para don Jorge antes de darle la palabra a don Rodrigo Gallardo? Diputada Laura. Consultarle a don Jorge si él estima que si se aumentara el tope de venta, el techo que tiene la UF, entendiendo que gran parte de los fruticultores quedarían fuera, y no hablando de los grandes, sino de los medianos, eso vendría a solucionar en parte el problema que se está generando, considerando buscar un acuerdo, quizás no cambiar el criterio, pero quizás sí aumentar el techo, el tope de UF, solucionaría no dejar fuera tantos fruticultores que no son grandes, sino medianos. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Laura. ¿Algo más que quiera aportar don Jorge Valenzuela? Sí, diputada. Yo estoy de acuerdo que hay que buscar, porque hoy día con 50.000 UF hacia arriba son el 2%, entiendan, ¿no es cierto? Que es estándar. O sea, yo creo que sí que cambiaría. Si aquí quiero ser un poco majadero, presidente, en que para qué limitar a facturación, si aquí nos perdemos un poco, que también uno de los objetivos es hacer eficiente el uso del agua. Y eso es lo más importante, ahí es donde nos perdemos en la conversación. ¿Por qué facturación si
si mientras más eficientes somos, mejor. Además, hay un concepto como que los ricos de la fruticultura se hicieron ricos con el tema de la ley de riego, cuando los ricos siempre han sido ricos. Aquí se ha fomentado una industria en los últimos 40 años y este ha sido uno de los grandes motores del desarrollo frutícola. Pero sí estoy de acuerdo, diputada. Yo creo que revisando también por el lado del subsidio y quizás la facturación, pero otorgando más, probablemente se puede extraer. Muchas gracias, don Jorge. Solo muy breve, no es discutible. Vamos, diputada Nullao. Váyase nomás, no hay problema, diputada. No, ya. Solo muy breve. Yo considero que si bien es la tremenda preocupación que tiene don Jorge Valenzuela, también esta tremenda preocupación la tienen los pequeños productores que no han tenido acceso a esta ley. Por lo tanto, yo creo que es importante de alguna manera disponer de algo más de recursos, pero lo que no significaría, lo más probable, un porcentaje mayor, porque los pequeños productores requieren nivelar, y usted mismo lo ha señalado, 40 años, una ley a disposición y que ha permitido hoy día tener un avance tecnificado en el riego, pero también debemos entender una situación de muchos pequeños productores que todavía no llegan ni al mercado. Entonces, por lo tanto, es importante avanzar de manera igual solidaria en este país, y creo que esa construcción también la tenemos que aportar entre todos. Yo creo que se va a hacer el esfuerzo por lo que ha señalado el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego, pero también hay que entender que la situación climática ha ido cambiando, por lo tanto requerimos, para que todos podamos producir algo que no será lo como uno lo quiere, lo óptimo, pero sin embargo va a permitir, y en eso yo quisiera también considerar un nivel de un tanto de solidaridad de los más grandes a los medianos y así a los más pequeños. Gracias. Muchas gracias, diputada Nullao. Aprovecho de hacer una pregunta a don Presidente, don Jorge. yo estoy muy de acuerdo con la diputada. Yo creo que aquí todos tenemos que ser solidarios, ayudarnos y nivelar para arriba. Yo acá en Mayoa, mi vecino diputada que tiene tomate, le instalaron una caseta de tomate, un invernadero estos de madera, de ITAP, y le instalaron el riego tecnificado y a la semana estaba regando por surco porque no lo sabía ocupar. Ahí nos preocupamos, le explicamos, lo ayudamos a ver cómo... Y eso pasa por 1000. Entonces yo creo que si no viene de la mano de la capacitación, de estar encima para que estos recursos sean bien ocupados, porque uno va a entregar al pequeño productor, ¿no es cierto?, todos los recursos para que tenga su riego tecnificado, pero si no lo ayudamos, ¿cómo lo vamos a ocupar? Que ahí hay un tema, que yo creo, pero yo muy de acuerdo con usted que acá todos tenemos que ayudarnos. Pero sí recalcar, presidente, que si vamos a ir por esa vía tiene que ir de la mano la capacitación, la transferencia y la extensión para nivelar para arriba a todo. Muchas gracias, don Jorge. Una pregunta a don Wilson Ureta. ¿Existe, o no sé si tendrá el número, lo va a tener para mañana, el número de pequeños o microproductores, o mejor dicho, productores INDAP, más o menos, que es lo que se refería la diputada Nullao, que habiendo postulado hubiesen quedado fuera del concurso en años anteriores por falta de recursos? Sí, lo tenemos, pero le adelanto algo, que se asocia más a dificultades de acceso, entonces muchas veces no alcanzan a postular siquiera. Entonces no están en los registros porque hay una barrera de acceso para ello. Entonces, de los que postulan tenemos los datos, pero nosotros también tenemos el diagnóstico de que muchos de ellos ni siquiera alcanzan a postular. Tal como ocurre con muchos pequeños que no son INDAP, que también eso es muy importante destacar, que hay muchos pequeños no INDAP y hay muchos que están sobre el nivel de las 2.400 UF de ingresos por venta anuales, que están en el rango medio y que sí son parte de los beneficiarios de la ley de riego. Quizás me soy repetitivo, pero es un porcentaje muy menor el que queda fuera de la nueva ley. Sí, no, pero una pregunta, no sé si me expliqué bien, pero dentro de los usuarios INDAP que alcanzaron o que ¿cómo se llama?, que postularon bien en periodos anteriores,
¿Hay algún porcentaje que haya quedado fuera de la postulación por falta de recursos? No, porque en general se modifican en esos concursos se modifica el monto disponible cuando llega un poco más, pero en general postulan menos a la ley de riego actualmente. Ya, pero ninguno en el fondo como Que sea la rechazado. pregunta de la diputada, ya, o sea, quizá hay, tal como decía don Jorge Valenzuela, la necesidad de poner mayor apoyo al proceso de postulación y después de funcionamiento, porque ahí estaría parte de la falla, ¿no es cierto?, entre comillas, del sistema, que muchos no pueden postular, pero dentro de los que postulan están quedando todos adentro, por decirlo de alguna forma. Cuando están técnicamente bien, Sí, sí, perfecto. sí, por supuesto, Ya. presidente. El Perfecto. diputado Donoso hizo una mención algo muy interesante hace un par de sesiones que decía cuáles eran las barreras de acceso para postular. Y nosotros estábamos trabajando por integrar, por poder integrar en terreno proyectos en paquete, poder capacitar a los consultores que accedan a esos agricultores también. Entonces, claro, es parte de un sistema que es más que el presupuesto disponible. Perfecto. Ahora sí, muchas gracias, don Wilson y don Jorge Valenzuela por su... Usted no se vaya, don Wilson, que todavía viene otro expositor para que nos acompañe. Bueno, muchas gracias. Muchas Muchas gracias gracias. y a todas las diputadas y diputados. Muchas gracias y queda pendiente el envío de la minuta. Apenas la envíe, la Secretaría se la va a poder repartir en el chat de la comisión para que todos tengamos acceso a ella. Y en segundo lugar, se encuentra con nosotros don Rodrigo Gallardo, que es secretario general de ASOEX, que va a hacer una presentación, ¿tengo entendido? Sí. ¿Sí? ¿Cómo está, diputado Ulloa? Don Rodrigo tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, diputadas, buenas tardes, diputados. Muy agradecido de que nos hayan concedido este espacio esta tarde para contarles sobre nuestra opinión, percepción respecto del proyecto que se está discutiendo. Para iniciar, quiero contarles que represento hoy día a la Asociación de Exportadores de Frutas de Chile, que es una asociación gremial fundada en el año 1935. Dentro de nuestros socios hay productores y exportadores de fruta. Tenemos más de 300 empresas que están asociadas a nuestra organización. En su mayoría son pequeñas y medianas empresas. Por en manos, digamos, de nuestros socios, pasa el 90% del volumen de fruta que se exporta desde nuestro país a los distintos mercados del mundo. Y nuestro rol como asociación gremial es, por supuesto, hacer lo que podemos para facilitar el proceso exportador de frutas frescas de nuestro país. Quiero comentarles algunos antecedentes sobre nuestro sector. Primero, recordar que es un sector geográficamente muy diverso. Es un sector que está presente desde la región de Arica y Parinacota hasta prácticamente la región de Aysén. Por lo tanto, contribuye de manera muy importante al PIB de las regiones varias de las regiones de nuestro país. Contribuye también al empleo en esas regiones y contribuye también al desarrollo de los territorios de nuestra nación. Importante comentar que la fruticultura es una actividad de pequeños y medianos productores, no es una actividad de grandes productores frutícolas. Según los datos de ODEPA y CIREN, en base al último catastro frutícola, alrededor del 65% de la superficie cultivada está en manos de pequeños productores menores a 10 hectáreas. Solamente el 13% está entre 10 y 20 hectáreas, el 12% entre 20 y 50, y solamente el 10% de la superficie frutícola está en manos de productores de más de 50 hectáreas. Por lo tanto, la fruticultura es una actividad de pequeños y medianos. En segundo lugar, la fruticultura es una actividad que realiza una importante contribución al país. Es el segundo sector exportador a nivel nacional, después del cobre. Y es el primero en alimentos. Se recibieron divisas por más de 5.000 millones de dólares FOB en la temporada pasada. Es importante considerar estos elementos dentro de lo que estamos discutiendo. A nivel general, nuestra organización ha identificado 3 elementos que nos parece relevante traer esta tarde a su consideración. En primer lugar, el espíritu o el origen de esta ley, que pretende
fomentar la eficiencia del uso del agua en nuestro territorio. Y a nuestro juicio la eficiencia no es necesariamente un asunto que tenga que ver con el tamaño de las explotaciones agrícolas. Es algo que tenemos que tomar en cuenta. En segundo lugar, nos parece que limitar el acceso a los beneficios de esta ley a aquellas personas, productores o empresas con ventas superiores a 25.000 UF, a través del otorgamiento del 2% del presupuesto total para estos casos, nos parece una limitación importante. Nuestra estimación habla de que alrededor del 50% de la superficie frutícola cultivada en nuestro país quedaría fuera de la posibilidad de optar a este beneficio. Y ese cálculo lo hacemos solamente en base a la exportación de la fruta. Es decir, si consideramos las ventas locales de fruta, probablemente la superficie frutícola que queda fuera de los beneficios de esta ley sea mayor al 50%. Es importante recordar que alrededor del 40 o 45% de la fruta que se produce en nuestro país queda disponible para nuestro mercado. Es fruta que se produce en los mismos huertos, con las mismas características técnicas, con los mismos estándares de calidad e inocuidad que la fruta que exportamos. Y en tercer lugar, el impacto que va a tener esto en el sector. A lo que me refería recién es que nuestra estimación habla de 121.000 hectáreas que quedarían fuera del beneficio de esta ley, en un escenario en el que tenemos un poco más de 230.000 hectáreas cultivadas con frutales disponibles en todo el territorio nacional. En términos simples, nos parece importante que se pueda tener el tiempo para discutir respecto de la limitación establecida por las ventas. 25.000 UF nos parece que es un umbral que no se relaciona necesariamente con aquello que establece el Servicio de Impuestos Internos o la Corfo para establecer aquello que es un pequeño o un mediano productor. Recuerden lo que les comenté al inicio de mi presentación, la fruticultura es una actividad de pequeños y medianos. Por lo tanto, el usar un criterio distinto al criterio que usa Impuestos Internos o al criterio que establece Corfo, nos parece algo que vale la pena analizar y discutir. En ese escenario, el establecer un límite de 100.000 UF nos parece que podría al menos homologar el estándar respecto de a qué nos referimos con pequeñas y medianas empresas. En segundo lugar, nos parece importante dar el espacio para poder discutir sobre la obligatoriedad de devolver el 25% del caudal que se establece en la regulación. Si bien es cierto hay una mejora respecto del proyecto que originalmente se presentó y que fue trabajada por los senadores en las distintas comisiones, nos parece que es necesario vincular este porcentaje de agua a devolver en función de la naturaleza de cada una de las cuencas de nuestro país. En este sentido, el nuevo Código de Aguas establece la necesidad de trabajar con un inventario hídrico a nivel de cuenca. ¿Por qué no entonces darnos la oportunidad de vincular esta necesidad de devolver agua o de dejar de captar agua en función de los beneficios de la ley, en función de aquello que nos dice técnicamente que la cuenca es capaz de entregar o es capaz de restituir a nivel de su caudal biológico? En tercer lugar, sobre la limitación a la nueva superficie de riego, que se impide el acceso en la nueva ley a nueva superficie en zonas declaradas como agotadas. Nos parece que aquí también vale la pena dar el tiempo para hacer esta discusión, porque hay cuencas agotadas que han sido declaradas como tales en función de la estimación de la DGA respecto del otorgamiento de derechos de agua, pero no necesariamente respecto del estado natural del acuífero. Por lo tanto, nos parece que es necesario poder hacer una vinculación respecto de estos dos elementos. ¿Es el acuífero capaz de soportar y mantener su nivel, digamos, ecológico con la incorporación de nueva superficie o no? Esa es una pregunta que vale la pena hacerse y es una pregunta que requiere de estudios técnicos pertinentes. Nos parece en este sentido que es necesario darnos el tiempo para poder comentar y conversar sobre estos asuntos. Hemos hecho llegar nosotros estas observaciones y algunas similares oportunamente a las discusiones del Senado, por lo tanto nos tomamos la libertad de traerlas nuevamente a los ojos y a los oídos de esta comisión. Muchas gracias por su atención, señor presidente. Muchas gracias, don Rodrigo Gallardo. No sé si usted le envió la presentación a la Secretaría. Si es posible también que se la envíe para poder repartirla en el chat de los parlamentarios. Sí, señor presidente, está enviada.
Perfecto, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Diputado Ulloa tiene la palabra. Gracias, presidente. No, lo que pasa es que he seguido esta discusión respecto de las cifras de superficie o hectárea que se verían perjudicadas en virtud de este proyecto, pero el Ministerio nos ofrece una mirada respecto de la superficie que quedamos bastante más tranquilos, pero ustedes nos dicen que más del 50% de la hectárea van a quedar afectadas por esta nueva ley. ¿O alguien está omitiendo información o hay una mirada distinta respecto a la misma cifra? Yo le quería preguntar sobre eso, porque tenemos dos, yo en lo personal tengo dos visiones. Una que la que señala el Ministerio, con que en el fondo nos dicen no, es marginal, y ustedes nos dicen no es nada marginal, sino que alcanzaría un 50%. Quiero que pueda referirse a eso, presidente, por su intermedio. Perfecto, muchas gracias. Y yo quizás aprovecharme de la pregunta, que la comparto plenamente, respecto de, porque cuando se habla de 121.000 hectáreas que quedan fuera del proyecto, esta me imagino que incluyen a las que según la calificación del Servicio de Impuestos Internos van de 50.000 a 100.000 y de 100.000 y más, ¿no es cierto? La pregunta es si tienen el número de cuántos productores están en la cantidad entre 50.000 a 100.000, que es probablemente el número dentro del cual se está debatiendo la posibilidad o la hipotética posibilidad de ampliarlo, al menos es como el número en discusión. Muchas gracias, señor presidente. A través suyo quiero responder la pregunta del diputado para tratar de explicar cómo llegamos nosotros al número que presentamos hoy día, que es 47% de la superficie frutícola quedaría afuera. Tomamos los datos del último catastro frutícola de OEPA y CIREN y también tomamos los datos del Banco Central respecto de las exportaciones por cada especie. Y lo que hicimos fue preguntarnos cuántas hectáreas están incorporadas dentro de estas exportaciones. Y la respuesta a esa pregunta nos llevó al número que yo le acabo de comentar. Lo hicimos, por supuesto, especie por especie, para no generar un error de promedios en la estimación. Y en ese análisis llegamos a la conclusión de que si la ley establece un tope de 25.000 UF, alrededor de 121.572 hectáreas quedarían con ventas mayores a 25.000 UF solamente considerando la exportación. Si consideramos la venta local, como les comenté en mi presentación, esa superficie podría ser aún mayor. Esa es la metodología que usamos para poder estimar cuánta superficie queda afuera. Y respecto de la pregunta que una precisión respecto a la primera respuesta, eso es porque ustedes establecen, para entenderlo bien, dentro del 47% establecen a todos los que son de más de 50.000 y aquellos que están entre 25 y 50.000 por el hecho de poder acceder solo al 2% del total de los montos. ¿Así lo establecen o no? No. Solamente los que están con ventas mayores a 25.000 UF. Ya, pero no establecimos un rango en ese sentido. El problema es que el proyecto habla del tope no de 25, sino que 50.000. Sí. Es verdad que entre 25 y 50 con hasta el momento, monto muy bajo que esperamos poder subir, y en eso sí. El Ejecutivo ha mostrado flexibilidad, por lo tanto esperamos, pero saber, en el fondo, estamos sumando a un universo que hoy día se encuentra incorporado dentro de la ley. Así es, presidente. Efectivamente, lo que nosotros entendemos es que con la limitación actual del 2% del presupuesto total, la verdad es que existe una limitación explícita para aquellas empresas que demuestren ventas por más de 25.000 UF. Por lo tanto, consideramos en ese sentido el corte. Perfecto. Diputado Donoso, ¿tiene la palabra? Muchas gracias. Sobre los mismos 121.000 hectáreas que querían fuera, el gobierno lo argumenta de una manera distinta y quiero saber acaso ahí está la diferencia. Nos dicen, ¿sabe qué? Este 2% en general ya está tecnificado, por lo tanto tampoco están afectados. De estas 121.000 hectáreas que estamos hablando, ¿son hectáreas normalmente tecnificadas que quedarían fuera o hectáreas que están con riego botado, por así decirlo, y requieren de tecnificación? Pero en el fondo el objetivo último de la ley es economizar agua, subir el estándar de riego. Si estamos hablando de que hectáreas quedan fuera pero que están tecnificadas, no sé acaso son parte del problema, que me gustaría que lo aclarara. Muchas gracias, diputado Donoso. Don Rodrigo Gallardo. Muchas gracias por la pregunta. Sí, efectivamente, la fruticultura es una actividad con un alto nivel de tecnificación en el riego. Según los datos de los que disponemos en función de los catastros frutícolas de las distintas regiones, más del 70% de la superficie está ya tecnificada.
No podría responderle con precisión respecto de cuántas de estas 121.000 hectáreas hoy día no está tecnificado. Lo que sí podemos nosotros decir es que nuestro sector, como lo mostré al inicio, es geográficamente muy diverso. Por lo tanto, es esperable que también tengamos bastante diversidad respecto del nivel de tecnificación de la superficie que queda aún por tecnificar. Es muy importante recordar que nuestro país tiene un poquito más de 1 millón de hectáreas cultivadas. Y de ese 1 millón de hectáreas, 257.000 son hectáreas destinadas a frutales. Y de esas 257.000 son las 121.000 que nosotros estamos hablando. Nosotros no estamos comentando respecto del riego de hortalizas o el riego de cereales o granos, porque no es nuestro ámbito de competencia. Muchas gracias. Yo aprovecho hacer una pregunta a usted y también aprovechar a don Wilson Ureta respecto de un punto que se había comentado, pero no en una presentación, que es respecto al artículo 6º, que es la posibilidad de implementar concursos especiales para proyectos de eficiencia hídrica. Saber, quizás me gustaría preguntarle aquí directamente a don Wilson Ureta, ¿qué se entiende por esos concursos especiales? Si están en alguna parte definidos en la ley, porque de repente uno dice, ¿qué pasa si después parte importante de estos recursos van destinados a estos concursos especiales que, entre otras cosas, junto con obviamente mejorar la extracción desde los puntos de captación, obligan a la restitución de un mínimo del 25% de las aguas que se han podido obtener gracias a estos concursos especiales? ¿Cuál es la definición o dónde se encuentra incorporada esta? Presidente, con gusto respondo. Esto fue parte de un debate. Tal como se señala, finalmente el acuerdo en el Senado lo que buscó fue que existiera una posibilidad de postular voluntariamente a esta iniciativa con el incentivo de un mayor subsidio, ¿ya? Estos proyectos, por ejemplo, la idea es que si uno gana 2 litros de agua por un proyecto, en ganancia por eficiencia, el 20%, o sea, 0,4 litros fuera devuelta a la fuente o no se captara. Pero son concursos voluntarios y en el caso, y dado que es su carácter especial, de hecho, ni siquiera puede, en la ley se señala que ni siquiera se pueden realizar el primer año, hay que esperar algunos años para poder hacer efectivos esos concursos, van a ocupar una parte acotada del presupuesto de la ley, dado su carácter especial. Los concursos regulares son los que conocemos, con las condiciones que incorpora la nueva ley, pero son los concursos que hemos estado detallando en las distintas sesiones, los concursos de tecnificación tradicionales, los concursos de acumulación y en el otro segmento, los concursos de tecnificación, los concursos intrapediales. Entonces, tanto en el espíritu como en la historia de la ley, presidente, está que esos concursos especiales, tal como otros, como los de innovación, como los de soluciones basadas en naturaleza o los de carga acuífero, ocupen una sección acotada dentro de los concursos de la ley de riego. Y es voluntario en la postulación. Sí, muchas gracias. Todas las postulaciones siempre son voluntarias, pero mi duda es si en alguna parte de la ley se establece alguna limitante para todo este tipo de concursos de cuota máxima de participación. Estoy pensando, no sé, da lo mismo, el gobierno que sea, da lo mismo, el que venga, que alguien diga, no, a mí me interesa solo esto y voy a gastar toda la plata en esto. Claro, como condicionar la postulación. Lo que va a pasar, presidente, es que nosotros podríamos poner, por ejemplo, 100.000 millones de pesos para ese concurso y no van a llegar. Entonces, nos vamos a quedar sin ejecución en la CNR. Entonces, normalmente la experiencia de la CNR desde que se creó ha ido afinando la búsqueda de demanda de proyectos. Entonces, el calendario que existe hoy y que va teniendo matices según la administración, se basa también en, como dice el nombre de la ley, en la inversión privada. O sea, la demanda de proyectos a nosotros también nos da un indicador de cómo ir focalizando. Por eso los concursos de conducción de obras normales son los que más recursos requieren, en el caso de las tecnificaciones, en el otro lado, por los individuales, porque hay más demanda por ese tipo de concursos que por otros. Difícilmente la CNR va a poder condicionar que para ese concurso de eficiencia hídrica se ocupe una parte importante del dinero, porque seguramente no va a haber esa cantidad de interesados. Perfecto. Don Harry Jürgensen tiene la palabra.
Muchas gracias, presidente. Había escuchado vía telemática todas las exposiciones y la verdad, resumiendo todo lo que he escuchado, yendo bien al grano, lo que me interesaría saber a mí, y quizás a esta comisión también le interesa, y a todos los que están escuchando, es con este problema que claramente estamos discutiendo hace rato, ¿cómo se puede sumar y restar aquí lo siguiente? Finalmente, ¿se riegan más superficie o no? Porque finalmente eso es lo que importa, es ser más productivo o no. Para ser más productivo y tener más fruta, o lo que sea que necesite agua, necesitamos regar más hectáreas. Con este problema, y la baja de beneficiarios supuestamente que están expuestos acá, ¿se riega menos superficie o no? Eso me gustaría que lo puedas poner, no sé si hoy día o mañana, don Wilson. Y con respecto a la otra exposición que se plantea aquí, principalmente por representantes de ASOEX, que bajarían a 120.000 hectáreas menos, serían las que quedarían fuera de este beneficio. Yo asumo que se produce menos entonces. Si es que eso tiene que impacta de alguna forma, o alguien lo ha medido, si es que eso significa producir menos fruta en el país. Porque si se produce menos fruta en el país porque están quedando menos superficies beneficiadas, significa que el precio de la fruta sube. Por lo tanto, hay un impacto social. Si es que eso está de alguna forma también medido, o me pueden explicar que pueda producirse un impacto como el que yo asumo, que si riego menos, y principalmente a estos que quedan fuera, se produce menos, el precio sube. Eso, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, don Harry Jürgensen. Don Wilson Ureta. Sí, solo hacer una distinción, presidente, por su intermedio al diputado, de que cuando hemos hablado de los 86.000 que declaran renta o de los 280.000 en total de los posibles beneficiarios, estamos hablando del universo. De ese universo no postulan todos los años. Nosotros aproximadamente bonificamos 1.500, 1.600 proyectos por año y llegan aproximadamente 4.000, 4.500 proyectos por año. Entonces, el universo es potencial. Nosotros no creemos que va a haber un impacto en la cantidad de beneficiarios, por cierto. Eso es porque la demanda por proyectos de riego supera por mucho la cantidad de proyectos beneficiados en obras pequeñas. Para pequeños agricultores supera en 3 veces la demanda, en obras más grandes supera en 4 veces y así sucesivamente en proyectos más caros supera hasta 6 veces la disposición de recursos. Entonces, una cosa es el universo, y que entiendo que el expositor de ASOEX también habla de eso, de un universo de superficie de frutícola que abarcan este grupo de agricultores sobre 25.000. Reafirmando lo que dijo usted, presidente, esto es de 50.000 para arriba, pero habla de una superficie total, de la cual una parte importantísima ya está tecnificada, por la cual ya ahí hay un trabajo realizado. Entonces, otra cosa es lo que la ley de riego bonifica año a año. Por su intermedio, presidente, al diputado Jürgensen, yo voy a entregar unos datos mañana para que podamos conversar con más detalle de las superficies beneficiadas por la ley de riego, tal como me comprometí en la sesión anterior. Efectivamente. Muchas gracias. Sí. Diputado Rosas tiene la palabra. Gracias, presidente. Quisiera agradecer la presentación de don Rodrigo, creo que ha sido bastante interesante, y quisiera pedirle que pudiera hacer un análisis más en profundidad de lo que mencionó en su presentación respecto de los criterios que el CIREN planteó a la hora de hacer un análisis de para qué son el subsidio, porque el subsidio de riego tiene un objetivo, y el objetivo lo conversábamos recién con el presidente, el objetivo es aumentar la eficiencia hídrica. No es solamente decir ya esta es una cantidad de dinero, lo vamos a dividir de aquí para arriba y se lo vamos a entregar a los que cumplan tal criterio. Entonces, usted justo mencionó dentro de la presentación criterios científicos que aportó el CIREN, que es un instituto científico que apoya al Ministerio de Agricultura, y me gustaría que profundizara sobre los criterios que ellos le manifestaron en más detalle, por favor. Gracias. Muchas gracias, diputado. Don Rodrigo tiene la palabra. Muchas gracias por la pregunta, diputado. Y señor presidente, a través de usted voy a intentar responder a esa pregunta.
Lo que nosotros planteamos efectivamente es lo que usted comenta, digamos. El objetivo central de esta ley debería ser crear los incentivos para que regáramos de una manera más eficiente o para que aumentáramos la eficiencia del uso del agua en el proceso del riego. Y en ese ámbito es donde nosotros centramos parte de nuestra observación. En el sentido siguiente, en el sentido de que si quedo fuera de la opción del beneficio, no tengo entonces el incentivo para regar eficientemente. O lo tengo porque tengo menos agua, digamos, pero no lo tengo desde la perspectiva del marco regulatorio de la ley. Por lo tanto, nos parece muy importante que ojalá los proyectos sobre nueva superficie que se quiera cultivar o de superficie que está hoy día siendo cultivada y que necesita tecnificación, se haga en el marco del espíritu de la ley, es decir, que el riego ocurra de la manera más eficiente posible. Dicho eso, respecto de su pregunta, los datos que nosotros tenemos, no es que nos hayan entregado a nosotros los datos, sino más bien son datos de los estudios que están disponibles hoy día en la página web del CIREN. Y se refieren a dos elementos. Primero, a cómo está distribuida la superficie frutícola en cada una de las regiones, y desde ahí es que nosotros fundamentamos la idea de que la fruticultura es una actividad de pequeños y medianos, en términos de superficie. En ese mismo sentido, lo que nosotros planteamos es que esos pequeños y medianos deberían utilizar un criterio similar al que usa impuestos internos para definirse como tal. Y en tercer sentido, de que hay cuencas en nuestro territorio que están declaradas como cuencas agotadas, pero para las que no hay necesariamente una medición respecto del estado del acuífero. Es decir, están declaradas agotadas por un ejercicio administrativo respecto del otorgamiento de derechos de parte de la EGA. Pero no necesariamente porque exista evidencia que diga que en esta cuenca no se soporta más superficie frutícola que se pueda regar, o que la incorporación de nueva superficie frutícola puede resultar en un desbalance ecológico respecto del estado del acuífero en la cuenca, como por ejemplo la cuenca del Valle del Huasco. Esos son los puntos que me permití plantear en la presentación. Tenemos más antecedentes sobre eso. Si usted está interesado, los podemos hacer llegar directamente a la comisión. Perfecto, muchas gracias. Si nos puede hacer llegar los antecedentes para enviárselo a la comisión, y especialmente al diputado Rosas, que está reemplazando el día, no es miembro permanente, pero está muy Mateo tomando apuntes. Eso. ¿Alguien más sobre alguna pregunta? Ya sea Rodrigo Gallardo o Wilson Ureta. Eso, miércoles. Diputada, muy bien. Que es la siguiente. Tengo mis dudas en la exposición que plantea don Rodrigo al señalar de que ellos son, en cierta manera, representan su asociación de exportadores también a pequeños y medianos. Pero a él no le parece tampoco el criterio del Servicio de Impuestos Internos, entonces, porque incorpora la cantidad de UF, que son las ventas que se tendrían. Le termina afectando, eso es lo que usted está planteando. Y usted está planteando el criterio de la superficie, que es la preocupación que tiene para poder regar. Yo creo que durante mucho tiempo tal vez ese criterio primó, pero han habido cambios. También uno se va a tener que adaptar a estos cambios, pero ahí la pregunta es en cuánto más le podría afectar si se llega, de acuerdo al Servicio de Impuestos Internos, la definición y ese criterio que se usa de las 50.000 UF. Usted está planteando que podrían ser 100.000, ¿eso lo escuché? Y en esa calidad están también los pequeños que usted representa. Y a mí me gustaría pedirle al secretario ejecutivo si se dispone de la cantidad de pequeños productores que pertenece a esta asociación de exportadores, cuánto de ellos es el avance que tienen con respecto a la tecnificación, cuánto es lo que queda pendiente. Yo creo que ahí también, tal vez en el propio reglamento se podría ir al menos incorporando lo que ustedes están planteando, porque unos ya tienen resuelto la tecnificación, pero hay otros que seguramente están iniciándose y donde también es importante tener a disposición los estudios de las cuencas, porque obviamente en cuencas agotadas, de dónde se va a extraer el agua, cuál va a ser la situación de aquellos productores frutícolas, o la proyección que tienen en otro lugar, qué impacto va a tener aquello en
en ese lugar definido. Creo que hay un trabajo muy intenso que hacer de parte de la Comisión Nacional de Riego. Por lo tanto, yo creo que también uno ve que algunos han avanzado mucho, pero otros están principiando. Y donde no tan solo la Comisión Nacional de Riego debe colocar los recursos, sino que también uno entiende que muchas veces los gobiernos regionales, es importante que puedan existir estos nexos, así que yo creo que no es la única instancia de financiamiento cuando las diversas organizaciones tienen capacidad de ejecución y de presentar lo que ustedes están haciendo acá, a diferencia de los más pequeños, pueden tal vez abrir otros espacios de igual manera. Gracias. Muchas gracias, diputada Nullado. ¿Algo que decir, don Rodrigo? Sí, muchas gracias por la pregunta. Vale la pena aclarar el punto. Nosotros no estamos cuestionando el criterio que utiliza el Servicio de Impuestos Internos. Lo que estamos haciendo es sugerir que se utilice, porque para impuestos internos una empresa mediana es aquella que vende menos de 100.000 UF al año. Sin embargo, para el propósito de esta ley, una empresa mediana es la que está vendiendo entre 25.000 y 50.000 UF al año. Hay una diferencia bastante importante. Los datos que mostré yo al inicio y con los que fundamento la idea de que la fruticultura es una actividad de pequeños y medianos son los datos de superficie que publica CIEN y ODEPA, y ellos los clasifican de esa manera, no nosotros como asociación. Y al inicio yo mencioné que nuestra asociación está formada por empresas pequeñas, medianas y grandes, mayoritariamente pequeñas y medianas. Son exportadores de fruta, son productores y exportadores de fruta, son prestadores de servicios y exportadores de fruta, es decir, hay distintos niveles de integración en la cadena, pero en su mayoría nuestros asociados son pequeños y medianos, y por lo tanto nuestro rol es representarlos a ellos también aquí, planteando lo que estamos planteando, sobre todo para el caso de los medianos que, según impuestos internos, son una cosa, pero según la definición establecida en esta ley, son otra, completamente distinta. Eso es lo que queremos tratar de plantear. Y en segundo lugar, y muy brevemente, señor presidente, si me lo permite, nos parece tremendamente relevante para nosotros como asociación impulsar el desarrollo de los pequeños, sobre todo de los pequeños. Pero a nuestro juicio, y en función de la evidencia que tenemos disponible, los pequeños tienen un problema de competitividad que necesita ser abordado. Y ese problema de competitividad tiene que ver con 4 elementos: acceso a financiamiento, acceso a asistencia técnica, acceso a redes de colaboración y acceso a mercado. Si no resolvemos esos 4 elementos centrales, va a ser muy difícil que logremos avanzar en la competitividad, sobre todo de los pequeños agricultores y los agricultores familiares. Sin esos elementos, lo que podamos hacer después, más arriba en la cadena de valor, no tiene mucho impacto. Con eso termino, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, don Rodrigo Gallardo. ¿Alguien más? ¿Un comentario? Diputada Laura. Consultarle respecto a lo que estaba comentando recién de la competitividad, que hay que impulsarla, por supuesto, pero se necesita impulsar otros factores importantes, algunos pilares. ¿Esto podría traer alguna relación con los nuevos criterios de la ley de riego que genere una subejecución del presupuesto? Gracias. Muchas gracias, diputada Laura. Don Rodrigo, y probablemente después don Wilson, porque... Sí, muy probablemente el secretario ejecutivo de la Comisión de Riego tenga más antecedentes. Lo que nosotros creemos es que al limitar el acceso a la mitad de la superficie frutícola, la cantidad de proyectos que van a llegar probablemente van a ser también menores. Tenemos entonces una duda respecto de si pueden haber o no problemas de ejecución presupuestaria respecto de lo que disponga el presupuesto anual de la Comisión Nacional de Riego. Muchas gracias. Don Wilson, no sé si prefiere responder esa pregunta ahora o mañana en su presentación. Ahora en términos generales y con más detalle mañana, presidente. Poner las cosas en contexto, presidente. Aquí estamos discutiendo qué sucede con el 0,6% de las empresas agrícolas del país. Eso es lo que estamos discutiendo, si la incluimos o no la incluimos, del total de empresas y personas que se dedican a la agricultura. Eso es lo que estamos conversando acá. Por un tema muy relevante, insistir en que a medida que el agricultor o la empresa es más grande o tiene más ingresos, tiene un mayor nivel de tecnificación. Por lo cual, si estamos conversando de eficiencia hídrica, en donde hay más brecha, es en los grupos medios hacia abajo, no en los grupos medios arriba, que como bien lo mencionó el expositor de ASOEX, están altamente tecnificados. Sobre la ejecución presupuestaria, yo lo comenté en la sesión pasada, nosotros creemos que no va a haber problema de ejecución presupuestaria porque solamente se está excluyendo el 0,6% de los potenciales postulantes,
el 60% de los recursos de la CNR se va a la Organización de Usuarios de Agua, donde postulan todos, en la organización están incluidos todos, y en el restante nosotros tenemos certeza de que, reorientando los recursos, existe la demanda suficiente de proyectos y de agricultores, como lo muestran los datos de postulación en la ley de riego, que van a poder seguir postulando y se va a poder ejecutar todos los recursos anuales. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, don Wilson. Agradeciendo entonces a don Rodrigo Gallardo, también a don Wilson Ureta y obviamente a don Jorge Valenzuela, que estuvo anteriormente. Estamos al menos terminada la primera parte de la orden del día. Recordar a los parlamentarios que mañana tenemos que tomar una decisión respecto a cómo va a ser el proceso o la recomendación que le vamos a hacer como Comisión de Agricultura a la sala para efectos de este proyecto de ley. Así que quedan liberados. Y en segundo lugar, muchas gracias a ustedes. Y en segundo lugar, iniciar la discusión del proyecto de ley iniciado en moción de las diputadas señora Paula Labra y Marcia Rafael, y de los diputados don Jorge Durán, Eduardo Durán, Andrés Longton, Hugo Rey como autor principal y Frank Sauerborn, que declara el rodeo como deporte nacional, boletín 15.910-29 en primer trámite constitucional y segundo reglamentario. Una pregunta técnica, secretaria. Al haber sido enviado a la Comisión de Agricultura, ¿no hay que cambiar el guión 29? ¿No? Ya. Está radicado originalmente. Originalmente, perfecto. Se encuentra invitado en primer lugar el diputado Hugo Rey como autor principal de la moción, a quien le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Bueno, saludar a todos los miembros de la Comisión de Agricultura, la Secretaría, abogados, bueno, a todos los que nos acompañan e invitados. Y solamente bastante breve. De hecho, fuimos quienes también apoyamos que este proyecto recayera justamente en esta comisión, presidente, porque sabemos que quienes son miembros de esta comisión son miembros, conocen el mundo rural, el mundo campesino, el campo chileno, y eso da muchas posibilidades de que este proyecto en sí se trate en su contexto, ¿ya? Como creemos que debe ser. Este proyecto soy autor en conjunto con la diputada Paula Labra y otros parlamentarios que lo suscribieron, y lo que quiere destacar esta iniciativa, más que nada, y por eso es importante que esté en esta comisión, porque este proyecto es una defensa de las tradiciones de nuestros campos. Maulino nace desde esa tierra este proyecto, y por lo tanto tiene ese espíritu, y que no me queda la menor duda que el resto del espíritu en el resto del campo chileno, y que ha sido... ¿Y por qué nace desde ahí? Porque el Maule fue un ejemplo de las defensas de las tradiciones. Últimamente todos lo vimos como la defensa de las tradiciones se unió justamente en el Maule Sur, y desde ahí salió a todo Chile con gran fuerza. Este proyecto, que es parte de nuestra cultura campesina, es un orgullo para nosotros presentarlo. Bueno, con Paula sabemos muy bien cómo nace el rodeo, sus orígenes, los excelentes jinetes que tenemos en nuestra región, bueno, principalmente en Curicó, donde tenemos grandes jinetes, y la verdad que el rodeo no es solamente un deporte de élite, porque a veces se le confunde con que es un proyecto de élite, que es un deporte de élite, que solamente los corren algunos jinetes o latifundistas, como se llama. El deporte es en la región del Maule, al menos en la provincia de Curicó, la provincia Talca, Linares, Cauquenes, es un deporte transversal que lo corre todo el mundo, con gran esfuerzo muchos de ellos, y es un deporte en donde los guasos demuestran el amor por sus animales. De verdad que este es un proyecto que une a nuestra región, y yo creo que a gran parte del país, presidente, y yo de verdad quiero solamente agradecer esta instancia, y esperamos que tenga una excelente discusión con altura de mira, y sobre todo entender que hay toda una cultura rural, un mundo campesino que nace, se desarrolla y muere alrededor de lo que es el rodeo y de lo que son nuestras tradiciones. De verdad que uno que conoce lo que sucede en la región del Maule, y sé que en el resto del país, disculpen que haga alegorías siempre de la región del Maule, que soy maulino, pero es que nosotros nos sentimos orgullosos del rodeo, y esperamos que en esta comisión pueda salir con muy buen hándicap el rodeo hacia la sala, y podamos aprobarlo
sin mayores trámites y sin mayor problema. Así que solamente eso, presidente, agradecido de que esté acá y que lo haya considerado como punto de la tabla. Muchas gracias, diputado Rey, Muchas gracias, diputado Rey, por su presentación. Antes de ofrecer la palabra, que tengo un par de palabras pedidas, decir que desde ya probablemente la tramitación de proyecto no sea extremadamente rápida, pero la queremos agilizar y desde ya ojalá nos puedan ir enviando algunas propuestas de expositores para que los vaya contactando la Secretaría. Diputado Ulloa, tiene la palabra. Gracias, presidente. Una cuestión previa, presidente, antes de emitir una opinión que es muy inicial. Obviamente uno tiene la posibilidad hoy día de debatir estos temas. Yo en mi primer periodo y obviamente tratar de debatirlo con la mayor amplitud posible. Ahora escucho bien, lo hemos conversado fuera de sesión, por ejemplo, con Harry muchas veces. Y yo siempre he escuchado la palabra, claro, forma parte de las tradiciones, pero aquí fundamentalmente para el debate, creo yo, el tema que si existe maltrato animal, yo creo que hoy día es fundamental en ese ámbito entrar en la discusión, porque si obviamente el maltrato forma parte de la tradición, poco importa la tradición, hoy día son más importantes otras cosas, así que quizás por ahí encauzar o de alguna manera enlazar la discusión. Pero una cuestión previa, presidente, y por eso pedí la opinión, más allá de la expresión podrá, si es admisible preguntar, cuando dice en cumplimiento de las funciones que le otorga la ley 20.686, podrá proponer al presidente de la República políticos, programas y acciones destinados al desarrollo del rodeo, siempre con la expresión podrá, evitamos la inadmisibilidad. ¿Se basta con eso como tema previo, presidente? Gracias. Sí, muy breve. Este proyecto fue analizado por la Secretaría de la Cámara de Diputados y lo declaró admisible. Por lo tanto, a nosotros nos corresponde darle tramitación a un proyecto que ha sido declarado admisible por parte de la Secretaría. ¿Alguien más, diputada Labra, como autora también del proyecto? Gracias, presidente. Tal como usted le dice, como coautora del proyecto con el colega Hugo de Maule Norte, estamos muy orgullosos de poder presentar un proyecto de este tipo, sobre todo porque somos de una zona guasa, de una zona donde uno se cría con el rodeo. El rodeo es parte de la identidad chilena. Uno va a presenciar el rodeo y ve la familia unida. Es un acto que genera identidad, que une a la familia y genera un montón de empleo. Y un poco de antecedente, el rodeo fue declarado disciplina deportiva en el año 1962. O sea, ya está declarado un deporte. Por lo tanto, lo que hace este proyecto de ley es que lo declare el deporte nacional. Ya lo mencionaba, porque es identidad nacional, es una expresión de la vida campesina, del campo, y el campo es una forma de vida. Hay gente que si no está asociada al rodeo, si no trabaja en esto, no tiene nada más que hacer. Por lo tanto, nosotros apoyamos fuertemente este proyecto. Lo dijo también el diputado Ulloa, aquí hay temas que nos han planteado respecto a maltrato animal. Nosotros creemos que esto no sucede en el rodeo. Hay manuales de bienestar animal para bovinos, equinos. También aplica la ley de protección de los animales, la 20.380, que menciona el rodeo. Por lo tanto, creemos que el rodeo merece tener su representación a nivel nacional y los guasos ocupar el lugar que se merece. Por último, para cerrar, nunca habíamos visto tan visible a los guasos, a la gente campesina, como fue en la campaña del rechazo, y quiero mencionarlo, porque existía el temor de que el rodeo desapareciera. Y nosotros vimos mucha gente campesina manifestándose, cabalgatas defendiendo las tradiciones. Y con este proyecto de ley queremos asegurar que el rodeo se mantenga en el lugar que corresponde en nuestro país. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Labra. Diputado Jürgensen. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, primero, felicitar a los autores de este proyecto, porque entiendo plenamente por qué lo levantan. Y yo creo que para los que tenemos cierto arraigo con zonas que ampliamente practican esta actividad, por supuesto nos va a defender y quisiéramos que esté a la altura de un deporte nacional. Y no solamente por tema de que nos guste el campo, o nos gusten los caballos, o en fin, el ambiente guaso, sino porque si uno va a números, es una de las actividades deportivas que más público lleva en sus eventos, ¿no? Y un público sano. Uno no ve en un rodeo un público
que muchas veces da vergüenza ajena ver lo que en el fútbol, ¿no? Que no se enfrentan una barra a otra. No, aquí se ve un ambiente familiar, grato, donde van niños, donde hay gente mayor, en fin, a pasarlo bien y celebrar una actividad tan típica, tan nuestra. Por lo demás, como lo decía la diputada Labra, esta actividad tiene una directa relación con el campo, porque significa el desarrollo, por supuesto, de actividades agrícolas, como es la cría de caballos, y fue acompañado también del cuidado de ellos, que tiene que significar generar empleo para preparadores, para ordenanza, en fin, todo lo que está detrás del ambiente o de la actividad misma, como también la prestación de servicios que requiere esta actividad, la confección de aperos, el transporte de caballos, en fin, hay un sinnúmero de actividades que están asociadas y que generan una cantidad de empleos que sería bueno que también en esta comisión se supiera, y podría ser bueno por ese lado que se preocupen los autores de que un expositor pueda hacer mención a aquello que es re importante y muy relevante. Por lo tanto, yo le aseguro a los autores de este proyecto que lo apoyo con fuerza, y por supuesto sí que hay que mostrar en esta discusión que esta actividad no considera o no traspasa límites como que pueda ser un maltrato animal, sino que todo lo contrario, que está muy regulado hace rato. Hay mucho que se ha discutido con respecto a si esto está sucediendo o no, y se han puesto muchos cuidados al respecto. Los mismos guasos lo único que quieren es que cuidar sus caballos y cuidar, por supuesto, el ganado que participa en esto, que muy por el contrario de verse afectado después de un rodeo, es curioso, pero para los que entienden de la actividad y entienden del campo, un novillo después de haber sido corrido mejora su condición corporal y mejora incluso su desarrollo de ahí para adelante. Es increíble, pero es cierto. Nada, presidente, felicitar a los autores y por supuesto lo apoyaremos con fuerza. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Jürgensen. Diputado Donoso. Gracias, presidente. O sea, creo que no existe deporte chileno que identifique más a la patria que el rodeo. No hay otro deporte. O sea, uno podría decir el fútbol se practica en todos los lugares, pero no es un deporte chileno. Esto se practica de extremo a extremo de Chile, por todas las clases sociales, por todas las razas, etnias, y creo, incluso a los que nos tocó participar en los movimientos de defensa de las tradiciones, veíamos muchos extranjeros, cómo se incorporaba con fervor a lo que es el rodeo chileno. Si uno, incluso me ha tocado verlo fuera de Chile, en Argentina, pero como rodeo chileno. Entonces, no me es fácil entender cuando se plantea que no es el deporte nacional. Y el reconocerlo por ley creo que sería más bien reconocer un hecho, no generar una nueva situación, sino que es hoy día, en términos reales, prácticos, en todo Chile, el deporte nacional, donde participan las familias en su conjunto, tanto en la crianza de los animales, en la domesticación, en enseñar a correr a un caballo, el criar los vacunos para esta actividad. Tiene toda una lógica de familias que se dedican a esto, de personas que les encanta su relación con los animales, más allá incluso de quienes efectivamente entran a la media luna y lo corren, sino que las personas disfrutan del hecho mismo. Uno ve en la marcha de la defensa de las tradiciones muchas personas que jamás habían corrido en una media luna, pero que sin embargo tenían todos sus aperos, se conseguían un caballo. El caballo claramente quizás no correspondía a las reglas del rodeo federado, pero sí, por Dios que lo identifica y que le hace un sentido importante. Creo que avanzar en reconocer lo que es Chile no le hace mal. Por ningún modo podría haber, como conocedor de este ambiente, un maltrato animal, sino que quienes lo ven como maltrato animal los invito a conocerlo bien, a ver cuáles son sus reglas para proteger tanto a los caballos como a las vacas, a los corredores, cómo se genera toda una organización y todo un sentir patriota en torno a este deporte que ha hecho del campo
un lugar unido, un lugar que se divierte, un lugar que no solamente produce alimentos, sino que también tradiciones. Muchas gracias, diputado Donoso. ¿Alguien más sobre la palabra? Bueno, entonces les pido si es posible que ojalá me vayan escribiendo a mí o a la secretaria para poder ir ordenando las distintas palabras para poder avanzar en la tramitación de este proyecto de ley. Y habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.